Buenos días con todos, estimados amigos que nos siguen en las redes sociales de Indesa, darles la bienvenida y sobre todo agradecerles por su tiempo, por estar el día de hoy con nosotros, ¿no? Yo considero que todos los que nos encontramos presentes, lo que quisiéramos es poder incrementar nuestros conocimientos, ¿no? Por eso es que en Indesa nos preocupamos no solo de dar la información teórica y poderles brindar la información respecto a normativas y a procedimientos, ¿no? Sino también es importante poderles brindar información y poderles brindar experiencia de profesionales, los cuales también trabajan con nosotros, ¿no? Entonces, nosotros hemos considerado poder dar inicio a una nueva metodología de capacitación, que vienen a ser las entrevistas virtuales con profesionales destacados que trabajan también con nosotros en Indesa. Y siendo nuestro primer programa en vivo, nosotros vamos a dar inicio y hemos invitado a la ingeniero Gladys Rojas, que es una profesional destacada en el ámbito del catastro y del saneamiento legal, del saneamiento físico legal. La ingeniero posee grados de maestría cursados en la Universidad Católica. Y también ella ha versado, perdón, en la Universidad del Pacífico, y ella ha versado en un tema muy importante que es el catastro en el Perú, ¿no? A su vez también nosotros vamos a absolver algunas dudas que ustedes pudieran tenernos y hacernos en consulta en las redes sociales, ¿no? Y así también que nos explique un poco sobre lo que tiene que ver con su tesis sobre el catastro en el Perú, ¿sí? Nosotros le damos la bienvenida, ingeniera Gladys Rojas, gustoso de conocerla y sobre todo poder tener este espacio con usted, ¿no? Tenga la bienvenida y las personas los cuales la tesis que usted ha realizado respecto al catastro. Eh, Buenos días con todos los presentes. ¿Cómo estás, Joel? Un gusto y sumamente agradable para mí hablar en representación de Indesa, charlar un poco sobre el tema catastral en el Perú, comentar a los que están escuchando o están viendo esta presentación, porque hablaremos sobre la implicancia del tema catastral en el saneamiento de la propiedad, lo relativo que tiene que ver con diversos planteamientos a nivel país sobre la regulación de la gobernabilidad y la gobernanza en nuestro país. Cuán incidente es el tema del catastro. Entonces, creo que como una primera entrada quisiera hacer un breve recuento muy corto sobre el proceso catastral en nuestro país. Y luego dar algunos aspectos de la tesis elaborada efectivamente cuando cursé la maestría y que tiene que ver con el planteamiento de la modernización del catastro en nuestro país. En primer lugar, cuando hablamos de catastro, muchas veces asociamos a una actividad que incomoda porque tocan la puerta de nuestras casas, quieren saber detalles exhaustivos y además muchas veces esto ya superado, pero representaba pagar más impuestos porque se podía tener información con mayor precisión de las mejoras realizadas en la vivienda o de las nuevas construcciones o de las nuevas modificaciones realizadas. Pero actualmente esa etapa de la visión del catastro referido a aspectos fiscales ya ha pasado. Actualmente nosotros ya no tenemos que estar hablando del catastro como una asociación a cobro de impuestos, sino como una base de datos territorial para la gestión del desarrollo local y nacional.
Y lo vemos actualmente nítidamente. Cuando se quería identificar a las viviendas de pobreza o extrema pobreza, a las familias que habitan en estas, no podíamos ubicar a estas personas, no podíamos tener con precisión dónde están ni cuántos son. ¿Por qué? Porque la información no está lista. Y para tener una información lista de base de datos territorial, necesitamos hacer un trabajo técnico serio y verdadero que sirva para todas las instituciones del país. Entonces, el catastro, si bien comenzó como esfuerzos de tener información de todo lo que hay en mi ciudad, actualmente trasciende eso. Ya no es suficiente saber lo que hay en la ciudad, ahora es necesario tener la información de todo el territorio a detalle, a escalas que permitan hacer gestiones precisas. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una información de todas las viviendas, en todos los niveles, en todos los estratos, en todas las condiciones, necesitamos tener, por ejemplo, información territorial a una adecuada escala que me permita ver desde una vivienda de 40 a 80 metros hasta parcelas de 1000 metros, 5000, 10.000, 500 hectáreas. Entonces, las escalas van a ir siendo graduales, tanto para ver detalles pequeños como para ver informaciones o extensiones grandes de parcelas de características rurales. Necesitamos tener, entonces, ya en la década del 80 se comenzó con un primer avance de catastro moderno, en donde incluso hasta ahora venimos utilizando un tipo de ficha que la hemos ido adecuando, pero esa ficha de inventario tiene que ser, particularmente veo yo que esa ficha tiene que ser mejorada, reducida en extensión, porque si en la década del 80 que comenzó el catastro moderno en nuestro país no había computadoras, actualmente todas las bases de datos, en este caso la base de datos territorial, pasa por incorporar a través de una ficha de inventario a una plataforma informática. Y si esa plataforma informática tiene muchos campos, supongamos 300 campos, y de los cuales solo se usa continuamente 20 campos, tenemos casi 280 campos que no vamos a usar y que significa mucha carga, necesitamos más personal, necesitamos más tiempo para recoger la información. Entonces, nuestro catastro, en estos momentos, la información territorial necesita ser más ágil en los formatos de ficha, por ejemplo, para recoger la información. También necesita reducir ciertas normas en las cuales genera limitaciones para hacer este trabajo. Y algo mucho más importante, el tema catastral, que ya pasó, que en su primer inicio a nivel país, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial, siempre ha sido útil para saber qué tenemos y de esa manera cómo identifico las propiedades, pero ahora ya hemos paulatinamente avanzado. Actualmente, si yo tengo una buena información territorial, el alcalde, el gestor, el político puede tomar decisiones de qué hacer en ese territorio. Y algo más importante, sobre todo para el tema de conflictos sociales, si conocemos, identificamos las capas de las comunidades campesinas, las capas de las áreas naturales protegidas, las capas de los usos para minería, de los usos para agricultura, de los usos urbanos, nosotros teniendo todas esas capas podemos estar hablando de una adecuada gestión y de un proceso sostenible de planificación del territorio. Entonces, el tema catastral pasa por empezar un trabajo serio, una adecuada entidad que maneje el tema catastral,
que brinde la información base primigenia a todas las municipalidades, a todas las entidades, y que éstas a su vez hagan sus trabajos en las cuales están especializados y sirva para retroalimentar. Entonces, en resumen, lo que mezclando un poco cómo yo avisoro el tema catastral en nuestro país, y que guarda relación con la tesis planteada en la maestría, se plantea la modernización del catastro en el Perú, creando un nuevo ente, no tanto como uno nuevo, sino es un ente técnico que va a aglutinar a varios entes específicos que en estos momentos se encuentra en curso en nuestro país. No los voy a citar, pero lo que sí quiero dar a conocer es lo siguiente. Este ente no se contrapone con ninguna de las actuales entidades existentes y reguladas normativamente con sus respectivas leyes. Lo que más bien va a hacer este nuevo ente es aportar a nivel país la información que todos necesitan con suma urgencia. Registros Públicos permanentemente viene observando los planos que se presentan para los diferentes actos, sea habilitación, sea independización, sea subdivisión, sea acumulación o rectificación. Permanentemente viene observando. ¿Por qué? Porque Registros ha empezado a crear lo que llamamos la gran base gráfica registral de predios inscritos, no de una ciudad, de todo el país. Y ahí nos damos cuenta que a nivel catastral no tenemos una gran base de datos, una gran base gráfica catastral, no la tenemos. Por lo tanto, al tener registros una información construida por cada predio inscrito, siempre va a haber observaciones a la georreferenciación, a la ubicación del predio, a que tiene más área o menos área, porque no hay forma de contrastar con un tema catastral. Por ello, considero, simplemente para finalizar esta entrada, que en estos momentos, si queremos viabilizar un adecuado saneamiento de la propiedad, necesitamos tener un sólido trabajo de base de datos territorial denominado catastro. Y sobre todo el catastro lo que va a permitir a los funcionarios sea gobiernos regionales, gobiernos nacionales, gobiernos locales, llevar a cabo la toma de decisiones en el más breve plazo y si es posible en tiempo real, ¿cierto? Esa es la finalidad que tiene el catastro y sobre todo la utilidad que se le debería dar, ¿no? No sé si esa es la visión que tiene. A ver, la base de datos territorial, como es un tema bastante técnico, esta base de datos territorial se recoge en procesos que simplemente los voy a mencionar, no los voy a necesitar de explicar, porque son, como indico, bastante técnicos. En primer lugar, un gran cimiento que se denomina la Red Geodésica Nacional. Pero una verdadera red geodésica bien densa, no como la que tenemos actualmente. Solo para hacer una comparación, nuestra red geodésica nacional, si Japón, que es el tamaño de Lima o más pequeño, tiene 20.000 puntos geodésicos, todo nuestro país no supera los 5.000 puntos geodésicos. Entonces nos damos cuenta que nuestra red tiene una malla con focos demasiado grandes, en donde la georreferenciación o cualquier posición que queramos trabajar va a ser frágil. Entonces, por un lado, debemos tener una institución que brinde información territorial a todas las instituciones del país. Esta institución deberá tener una adecuada red geodésica nacional, una adecuada información fotogramétrica a nivel catastral para los predios de características urbanas y rurales y una adecuada cartografía base para todas las entidades en las diferentes escalas, desde que se vea, como digo, el predio más pequeño hasta el predio más grande. Son escalas manejables
y que las instituciones las van a usar para sus propias decisiones. Pero ¿cómo ellas van a recibir esa información? Entonces ahí hablamos de lo que en estos momentos ya se trabaja a nivel teórico, lo que es la interoperabilidad, que es una plataforma informática nacional que tendría que también manejar esta institución para trasladar la información mediante mecanismos que se denominan de infraestructura de datos espaciales. Esta infraestructura de datos espaciales no es otra cosa que adecuar esa base de datos en un lenguaje que pueda ser utilizado por las demás entidades, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje útil y que pueda transferir información y recibir información. Entonces habrá que trabajar de manera también paralela con las demás instituciones para que manejemos el mismo lenguaje, ¿no? Okay. Entonces, sí. Ingeniera, y tocando ya el tema de lo que tiene que ver con las búsquedas catastrales, ¿no? Respecto al tema que vamos a tocar hoy día, ¿no? ¿Qué nos pudiera mencionar respecto a las búsquedas, interpretación catastral que tenemos de las búsquedas propiamente dichas, ¿no? Cuando se realizan dichos trámites ante la SUNAR y definitivamente, bueno, como nosotros que somos personas especializadas en el tema de saneamiento físico legal y llevamos a cabo una búsqueda catastral inclusive para nosotros mismos, es un documento que a veces suena un poco muy técnico o a veces lo podemos considerar como un tanto difícil de leer y me imagino que también para las personas, como la gran mayoría de personas que no son especialistas, les resulta un tanto difícil un poco entrar a ver este instrumento, ¿no? Yo quisiera que usted, por favor, con toda la experiencia y el conocimiento que usted tiene, nos explique de una manera muy didáctica respecto a este documento, cómo es que se debe interpretar, cómo es que se debe leer y sobre todo, cuáles serían las pautas, ¿sí? Sí, con gusto. Bueno, te comento, Joel, que tengo el gusto de trabajar desde hace 21 años en registros públicos. Ingresé en un momento ideal, considero yo, porque ya para esto yo ya venía trabajando 10 años previos de temas catastrales a nivel territorial en nuestro país y tenía claro todo lo que se debería hacer a nivel catastral. Cuando llegó el sistema registral, era una etapa de punto de quiebre en donde a nivel registral se había tomado la decisión de incorporar un aspecto técnico ante la falencia de información territorial. El Registros Públicos es una entidad muy consolidada, más de 100 años de existencia, en donde lo que se cautela es la propiedad predial, hay una seguridad jurídica muy importante, muy reconocida, pero había una falencia en ese momento, por ello es que empezamos a ingresar. Recuerdo cuando yo ingresé éramos solamente 4 ingenieros, actualmente superamos los 500 ingenieros a nivel SUNAR en todo el país, pero pasamos por todas las etapas. En ese momento las computadoras se estaban adecuando, estamos hablando de la década fines de los 90, y toda la información que se tenía, los planos que ya se exigían en la presentación de los títulos, todos estaban impresos, eran unas informaciones buenas, trabajadas, pero para querer ubicar espacialmente esa información había mucha dificultad. Paulatinamente la tecnología fue avanzando muy rápido y de tener una información en formato papel pasamos a tener lo que ahora es muy conocida, que es la base gráfica registral en la SUNAR. Esta base gráfica registral inicialmente se fue construyendo con polígonos de predios inscritos en formato CAT. Actualmente lo que tenemos es la base gráfica registral, pero con una data estructurada en donde tenemos datos gráficos y datos alfanuméricos y una serie de capas temáticas que permiten inmediatamente que se quiere trabajar el análisis de un predio, de un título que está ingresando, inmediatamente trabajar con todas esas capas
de información territorial. Ha costado al sistema registral crear esto, pero recordemos, el sistema registral no es el sistema catastral. El sistema registral exige a las demás instituciones o a las que tienen la competencia de que se elabore la información catastral. Por ello es que también no solamente se ha creado la base gráfica registral a nivel de todas las ciudades del Perú, mejor dicho, de todo el Perú. Todos los territorios urbanos y rurales tienen base gráfica registral. Esta información está constituida por cada uno de los planos que se inscribió en registros públicos. Allí podemos tener una problemática bastante grande. ¿Por qué? Porque esos polígonos los vamos pegando como en el espacio sideral. No tenemos de respaldo una cartografía base. Por ello es que Registros Públicos hace poco ha establecido una norma técnica en donde dice, viabiliza y les traslada a las instituciones, a las personas privadas o a las municipalidades para que si brindan su cartografía, registros, va a avalar esa información, por supuesto cumpliendo estándares adecuados, y esa información va a ser la base gráfica para esa zona. ¿Qué beneficios traería esto? Que los predios que se encuentren en esa cartografía y que ahora forma parte de la base gráfica registral, significa que esos predios no van a tener observación de desfase de diferente área, de diferente medida, lo cual ocurre permanentemente actualmente en el sistema registral. Ok. ¿No? Ujú. Mire, por ejemplo, nosotros, las personas que llevamos a cabo actividades de saneamiento físico legal, ¿no? Y también está dirigido para las personas las cuales también nos ven, ¿no? Sobre todo quienes estamos en una constante capacitación, estamos en un constante trabajo, ¿no? Respecto a temas de saneamiento. Muchas veces hemos obtenido una búsqueda catastral y esta búsqueda catastral a su vez no ha sido no ha tenido la información que nosotros quisiéramos, ¿no? O de repente no lo entendemos o no se nos da la información que nosotros quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que siempre las personas me consultan y yo le traslado a usted que es especialista en el tema, ¿no? Respecto a las búsquedas catastrales, si es que existe alguna diferencia cuando yo voy a hacer una búsqueda catastral en el aspecto urbano o en el aspecto rural, ¿no? Y cuáles son estas características que nosotros debemos de tener cuando hacemos esta búsqueda y sobre todo cuáles serían las características también de estas búsquedas cuando nos entregan la información registros públicos. Ya. Eso tiene que ver mucho con la emisión del informe técnico que se brinda en la búsqueda catastral. En realidad, la búsqueda catastral surgió también como una necesidad de brindar información al sistema registral porque, nuevamente, otra problemática. Así como tenemos la problemática de la cartografía, existe una problemática de que los procesos de planificación en nuestro país no están consolidados. Y sobre todo los procesos de urbanización, la definición, por ejemplo, de algo tan sencillo como la ubicación, número de vivienda, para identificar nombre de la vía y número de vivienda, para identificar a un predio. Como no existe esa información de manera consolidada, debido a que hasta hace poco y actualmente seguimos teniendo bastante informalidad, eso cuando queremos hacer en registros públicos la búsqueda por dirección, ante, por ejemplo, está en venta una propiedad, me interesa esa propiedad, pero quiero consultar a registros públicos, voy con la dirección porque no sé quiénes son los propietarios, solamente sé que hay un letrero en venta, y quiero consultar por esa dirección. Esa información no la tenemos en el sistema registral, y no porque registros no quiera,
sino porque los predios que se registraron no se registraron con número municipal, con dirección de vía, sino posiblemente siguen todavía con manzana y lote o con otras imprecisiones. Y además, si queremos buscar por nombre, muchas veces no sabemos, el actual ocupante no necesariamente es el propietario de ese predio. Entonces tampoco, y se nos hace exhaustiva la forma de indagar en el sistema registral. Entonces surgió una opción en donde se presentaba un plano perimétrico. Actualmente la exigencia es el plano con coordenadas UTM y acompañado de una memoria descriptiva. Ese documento se presentaba al sistema registral y como el sistema registral ya había construido y sigue construyendo porque todos los días se va alimentando esa base gráfica registral, cotejaba ese plano con la información existente en la base gráfica registral. Pero ¿qué pasa? Nuevamente la tecnología. La mayoría de los profesionales, ingenieros, arquitectos y demás especialistas que estamos inmersos en el tema territorial, tuvieron que aprender entre la década del 90 y actual a georreferenciar los predios. Ya no era suficiente medir. Y yo les digo a todos, las mediciones son muy buenas. ¿Por qué? Porque los instrumentos de precisión son excelentes actualmente. Ya no podemos, no hay problemas en la medida, en el área, no hay. ¿Dónde está el problema? En la ubicación espacial, en la georreferenciación. ¿Por qué? Porque como se exigen las coordenadas, porque las coordenadas me va a permitir a mí, en cuestión de que yo ingrese esas coordenadas, automáticamente ubicar espacialmente al predio y saber dónde está y en base a eso decir si tiene antecedente registral o no, está superpuesto o no. Entonces, esa información es vital. Pero ¿qué pasa? Como la mayoría de los profesionales, además, en muchas de las universidades no se enseña cómo se debe georreferenciar y aparte de eso, nuestro país no está preparado porque no tiene red geodésica. Para tener una buena georreferenciación debe haber una red geodésica libre, accesible para todos los profesionales. Debe haber una buena cartografía base libre y accesible para todos los profesionales. Y el profesional que quiera hacer un plano usará esa cartografía base oficial y esa red geodésica necesaria para que pueda hacer sus coordenadas en el datum oficial vigente actualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para hacer un plano de 100 metros o un plano de 800 metros, yo necesito tener una buena cartografía y una buena red geodésica. Y a veces, entre que hago la red geodésica para mi plano y la cartografía, los costos son abrumantes. Por lo tanto, muchos profesionales lo que hacen, usan algún tipo de cartografía existente en la zona, miden con una regla, calculan aproximadamente las coordenadas y por cumplir el dato de la georreferenciación, ponen unas coordenadas bastante frágiles, la gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ingresa al sistema registral y como el sistema registral, y si se inscribe esa información, porque el sistema registral los va a aceptar, el sistema registral no va a cuestionar esa información en un inicio. Pero cuando ingresa a otro predio actual, eso fue hace 5 años, hace 10 años, el profesional está más preparado con el tema de georreferenciación. Hay más facilidades, ya los vuelos con dron facilitaron muchos trabajos. Pero ¿qué pasa? Ingresa una información mucho más precisa, pero Registros dice, yo tengo esta información, cautelo esta información anterior, hay discrepancias. ¿Cómo soluciono esas discrepancias? Entonces empiezan a surgir esos problemas. La solución en estos momentos, la solución práctica y que la está dando mismos registros públicos es, señores, instituciones e interesados, presenten la cartografía de la zona. Yo como registros, es lo que dice registros, en esa norma dice, voy a oficializar esa cartografía y voy a empezar a poner mis predios inscritos sobre esa cartografía. Entonces, ese es un mecanismo óptimo para empezar a solucionar los problemas
que muchas veces se les ha bautizado actualmente como superposición gráfica registral. Cuando se habla de superposición gráfica registral, es que hay un pequeño traslape de la información de dos planos. Pero si yo voy a la realidad, los dos vecinos son buenos amigos, son colindantes y no hay ningún tipo de superposición. Entonces, todo el tema está en una adecuada georreferenciación que todavía está bastante frágil. Ok. Otra consulta más que quería yo también poder solicitarle a usted para que nos absuelva, ya que nuestros amigos que nos están siguiendo en Predio Seguro, ¿no? Y a su vez también yo invito a las personas que están en las redes sociales a realizar las consultas que ustedes consideren pertinentes. Tenemos a una profesional de lujo y es importante y poder aprovecharlo en ese sentido, ¿no? Ahora, yo sí les invoco a que nos hagan las consultas del caso y aparte de eso yo también quisiera trasladar algunas dudas, ¿no? Respecto al tecnicismo que tienen las búsquedas registrales, quiénes son los profesionales o quiénes son las personas que pueden llevar a cabo la solicitud para una búsqueda catastral. Sí, ya. En ese aspecto, por ejemplo, de los profesionales también hemos evolucionado a nivel país. Es cierto que tenemos que seguir haciendo mayores precisiones, pero por ejemplo, recuerdo mucho cuando ingresé a registros públicos y cuando también tenía la información que emitía el Ministerio de Agricultura para los predios rurales, los profesionales eran, digamos, nítidamente dos o tres tipos de profesionales. Pero actualmente, con toda esta revolución tecnológica de la geolocalización, la georreferenciación, la información virtual, la información de sistema de información territorial, sistema de información geográfica, ha generado todo un disturbio a nivel de especialización. Algunas universidades se han ido adecuando y muchos profesionales ya salen con bastante conocimientos de estos temas espaciales, pero no todas, porque también depende de la línea. Entonces, inicialmente, los profesionales que hacían todos los temas técnicos de planos para las diferentes líneas, llámese habilitaciones, llámese subdivisiones, en fin, para todos aquellos que tengan que ver con la modificación o incorporación de un predio al sistema registral, los profesionales inicialmente siempre eran o arquitectos o ingenieros civiles. Actualmente los profesionales se ha diversificado y por ley, por la ley del catastro, se ha considerado, por ejemplo, los verificadores catastrales con 8 tipos de profesiones y a su vez estos profesionales han sido incorporados en el sistema registral para los que presenten las búsquedas catastrales y a su vez estos profesionales han sido considerados como los verificadores catastrales para los diferentes proyectos y leyes a nivel nacional. Por ejemplo, para el decreto legislativo 1192 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que trabaja todo lo que es expropiación, tasación, adquisición de predios con fines de ampliar los aeropuertos, construir carreteras, habilitar una serie de obras de infraestructura vial, requiere a verificadores catastrales. Entonces, ¿qué profesionales consideró el Sistema Nacional de Catastro? Y que ahora la mayoría de las instituciones los han incorporado. Todavía falta hacer esas precisiones a nivel municipal, porque todavía se sigue con estos dos profesionales iniciales, que mis reconocimientos son muy buenos profesionales, pero la gama tiene que crecer porque si no se restringe y se limita, porque muchas veces el ingeniero civil, por ejemplo, es un magnífico profesional, pero su línea va más para el tema de infraestructura que para el tema de información espacial. Es cierto que hay magníficos, y los conozco, magníficos amigos míos con esa línea. Entonces, ¿cuáles son los profesionales? Arquitectura, ingeniería civil, ingeniería geográfica,
ingeniería agronómica, ingeniería agrícola, ingeniería forestal, y los geógrafos. Son estas profesiones. Ah, me olvidaba, porque es el último. Es una profesión que solamente hay en una universidad del país ubicada en Puno y se llaman los ingenieros topógrafos agrimensores. Esa es su denominación. Ellos completan los 8 tipos de profesiones que pueden elaborar los planos y están capacitados para una adecuada georreferenciación. Genial. Tomando en cuenta todas las implicancias que tienen las búsquedas catastrales y lo determinante también para poder determinar la existencia o no de propiedades cuando se lleven a cabo los saneamientos físico-legal, que muchas veces se lleva de forma privada, muchas veces las instituciones públicas a nivel de diagnóstico, cuando se lleva a cabo un debido diagnóstico, realizamos lo que es muchas veces las consultas a registros públicos y a su vez también nos basamos de información de otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, yo le quisiera trasladar una consulta, una pregunta, por ejemplo, ¿no? Que yo sé que, bueno, también en las clases que he dictado es un tema muy recurrente, ¿no? Respecto a la vigencia y a la precisión de las búsquedas catastrales, ¿no? Muchas veces las búsquedas catastrales nos indican de que no existe un antecedente registral, ¿no? Y sin embargo, frente a ello, nosotros, o bueno, las personas que realizan un saneamiento físico-legal, indagan en otras instituciones y lo que de repente pudieran encontrar son unidades catastrales que nunca llegaron a inscribirse en registros públicos, ¿no? Sin embargo, después cuando ya se hace el expediente técnico para la calificación ante el registrador para que éste a su vez determine si procedería una inmatriculación, nos indican con los informes técnicos que emiten Catastro de que existe una base gráfica que ha sido actualmente o de acuerdo a la actualización periódica y constante que realiza la SUNAR, ya determinó la existencia de una propiedad, ¿no? ¿Qué se pudiera hacer en esos casos, ingeniero? Sí, aquí hay varios temas que es conveniente dar a conocer. Por un lado, tenemos la construcción permanente de una gran base de datos territorial que a nivel registral se ha denominado la base gráfica registral. Pero a su vez también, en contraposición, no tenemos una gran base de datos catastral con información de la realidad física, no la tenemos. Por otro lado, tenemos informaciones parcializadas de entidades que en algún momento levantaron información, pero que no se ha continuado activando. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El sistema registral, por otro lado, también es potestativo, es decir, es voluntario. Las personas pueden o no inscribir su propiedad en el sistema registral. ¿Qué significa esto? Que si yo veo en mi base, en este mosaico que estoy construyendo a nivel registral, en mi base gráfica registral, veo a personas o predios que están con su partida registral, pero veo espacios en donde no hay predios con partida registral, ¿qué puedo presumir? Puedo tener dos presunciones. Una, que existe un predio allí, pero que no se inscribió en el registro público. Pero la otra presunción es, y aquí va digamos, los años en los cuales el sistema registral, que más o menos son 100, de los cuales el 80% de ese tiempo, un poco más de 80 años, un poco más, casi 90 años, en los cuales, de acuerdo a su regulación, no se exigió como requisito la presentación de planos. Y la base gráfica registral está constituida por planos. De tal modo que si hay un título archivado de un predio y no tiene plano, va a ser
difícil incorporarlo a la base, porque es una base gráfica que se construye con los planos de los títulos archivados. Entonces, aquí hay una solución, digamos, demanda de habilidad y de decisión a nivel registral, en la cual se tiene que dar solución, se tiene que construir ese gran mosaico de la plataforma gráfica registral con toda la información para saber si está inscrito o no está inscrito, porque la duda es terrible. Y muchas veces en las búsquedas catastrales, el ingeniero que está trabajando en el sistema registral lo que va a decir es, cotejo con mi base actualizada al día de hoy, y coteja y no encuentra. Trata de indagar con los colindantes, porque muchas veces los colindantes me llevan a datos de predios inscritos, y finalmente no encuentra, entonces va a decir que el predio se ubica en una zona donde en su base gráfica registral no se ha identificado antecedente. Pero ¿qué pasa? Oh, maravilla, mañana aparece un plano de esa zona, mañana alguien ingresa un trámite registral de esa zona y sí tenía partida, pero una partida antigua, sin planos, nunca se movió esa partida registral y recién aparece el predio. Entonces, ¿hay esa probabilidad? Sí, por ello es que muchas veces, y sobre todo mis amigos abogados, lo que plantean es que el registro de predios sobre todo debería ser obligatorio, para que se pueda ir solucionando ese problema de la indefinición de si estará o no estará inscrito. Y por otro lado, a nivel registral se tiene que encontrar una solución práctica. Yo pienso que es con la vinculación con el catastro para que se pueda tener la información del registro, pero soportada sobre la información del catastro. Eso. Ambas cosas nos pueden ayudar bastante. Okay. Perfecto. Me quedó muy claro. Creo que hay una interferencia en el audio. Ah, ya, genial. Gracias, Ronald. Muy didáctica la explicación, porque muchas veces las personas que realizamos un trabajo de saneamiento, realizamos un trabajo de diagnóstico que muchas veces tarda semanas y en otros casos a veces hasta tarda meses, ¿no? Sin embargo, cuando ya hemos planteado la estrategia del saneamiento y procedemos a realizar o a solicitar una inmatriculación, nos damos cuenta de que de que no se puede llevar a cabo una inmatriculación porque ya existe una inscripción de un predio, ¿no? Entonces, a mis amigos que están conectados en estos momentos, que nos están viendo en línea, esas son las explicaciones que nos da la ingeniero Gladys Rojas, que amablemente ha accedido del mismo modo. En Predio Seguro estamos gustosos de poder absolverles sus dudas, ¿sí? Aquí Rocío Bendezú nos hace una pregunta. La búsqueda catastral en comunidades campesinas siempre ha sido un problema, ya que tienen un título archivado y no cuentan con planos digitales. Y por más que el plano del título sea escalado y sea medido en campo, SUNAR lo observa diciendo que tiene una superposición. ¿Qué hacer si nos observan más de 2 veces seguidas el mismo problema? Y las diferencias son mínimas de centímetros, no debería tolerar una diferencia mínima. Me parece que la amiga Rocío se está refiriendo a si es que hay algún tipo de tolerancia, si es que son en temas de centímetros, como nos menciona. ¿Qué nos pudiera explicar ahí más o menos, ingeniera, aprovechando la confianza? Sí. A ver, por un lado podemos estar hablando, cuando dice superposición, puedo entender que se está hablando de la superposición gráfica registral, que es ese pequeño traslape que involucra de repente a la comunidad o a un predio inscrito. Porque si hablamos de que mi área es un poco más o es un poco menos, entonces ahí sí estaríamos hablando de la lógica de tolerancia.
Cuando tengo el área es un poquito más o es un poquito menos, ahí sí trabajo el tema de tolerancias y puedo usar la norma de tolerancia catastral registral. Aquí una breve atingencia para todos. Muchas veces lo digo y lo comento y es bueno darlo a conocer, mejor dicho, resaltar hoy, es que por costumbre, desde un inicio, los ingenieros a nivel registral, cuando ya empezamos todo el tema de la virtualización de la información digital, se incorporaban los planos a la base gráfica registral usando las coordenadas, porque era la herramienta más práctica. Las coordenadas me desarrollan la geometría y hago un clic al botón de mi computadora y además obtengo el área y las medidas perimétricas. Pero con estas falencias que yo indicaba inicialmente, de que no tenemos una adecuada red geodésica, no tenemos una adecuada cartografía, entonces esas coordenadas que están ingresando al sistema registral no son unas coordenadas fiables. Por lo tanto, no debería calcular el área ni las medidas perimétricas con dichas coordenadas. Y por ello doy a conocer que desde el año 2018 existe un precedente de observancia obligatoria emitido por el Tribunal Registral de los Registros Públicos, valga la redundancia, en el cual se indica que un ingeniero que emite un informe técnico, ya sea para un título, ya sea para la búsqueda catastral, no puede decir que el desarrollo de las coordenadas, el área obtenida del desarrollo de las coordenadas discrepa del área del plano. No es su tarea. Las coordenadas son y serán, hasta que tengamos un catastro completo, son y serán exclusivamente para la ubicación espacial que representa a ese predio en la realidad. Solo para la ubicación espacial, más no para calcular el área y medidas perimétricas. Entonces, existe ese precedente de observancia obligatorio en mérito de una resolución del Tribunal Registral. ¿Qué quiere decir? Cumplimiento obligatorio de los registradores, de los ingenieros en registros públicos. Ahora, por otro lado, entonces ese es el tema de más o menor área, de repente que el ingeniero dijo, ¿por qué desarrollé las coordenadas? Como les digo, las coordenadas son bastante relativas, hasta que no tengamos un buen catastro. Con respecto a este tema de los planos de las comunidades campesinas, aquí se tiene que manejar dos cosas. Por un lado, el profesional que está haciendo un trabajo y que su predio está cercano a una comunidad y tiene la certeza que su predio no está en la comunidad, porque puede ser que el predio esté en la comunidad, pero si tiene la certeza que su predio no está en la comunidad, la única forma de demostrar es hacer un vuelo con dron, donde está su predio y parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque esa es una información de la realidad física. El ingeniero en registros públicos usa Google Earth, usa información de la realidad física y lo va a contrastar con esa ortofoto elaborada con un dron, que por suerte ahora los costos son bastante bajos, no son tan altos, se pueden obtener una buena cartografía y con esa información se puede ubicar al predio y ubicar a la comunidad, pero más que usando por un lado el plano, pero sobre todo leyendo la descripción de colindancias que se indica en su título archivado. Es muy importante, o en su partida, porque ¿qué dice? El plano de repente no se ve bien porque son planos antiguos, pero en la descripción dice colinda con el margen derecho del río. Entonces, en una cartografía yo veo el margen derecho del río, indistintamente que ese polígono de repente se graficó en la base gráfica y no está en la margen derecha, sino abarca todo el río. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. Plano, descripción de las colindancias y complementar con una ortofoto actual de la zona. Eso va a ayudar bastante. Genial. Muy interesante tu consulta realizada, Rocío Bendezú. Si tuvieran algo adicional, nosotros también vamos a poder absolver las consultas que ustedes tengan aquí en Predio Seguro.
También nuestra amiga Vanessa Davis nos hace una pregunta y nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se realiza la calificación de una anotación definitiva, de una prescripción adquisitiva? ¿Puede haber una observación respecto a una superposición que no fue observada en la anotación preventiva? A ver, habla de anotación definitiva, anotación preventiva. A ver, en una... Yo creo que se Sí. estaría refiriendo a una inscripción definitiva, ¿no? Sí, 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 sí. Ya. En los casos de prescripción adquisitiva, efectivamente hay una primera parte que es preventiva. ¿Por qué? Porque puede haber oposición, puede haber reclamos, puede haber cuestionamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Si el sistema registral no advirtió durante el periodo de anotación preventiva alguna superposición, cuando ya llegue la etapa de anotación definitiva, podría el supuesto probable de identificar una partida, en el supuesto de las probabilidades, sí, podría. Pero para esto, Vanessa, yo lo que te sugiero es que si ya está cerca a la anotación definitiva, inicia una búsqueda catastral para que no te lleves sorpresas, que eso te puede ayudar. Genial. Tenemos otra consulta. A ver, para todos los que están en estos momentos conectados, vamos a tener unas facilidades al término del curso que les vamos a hacer llegar, ¿sí? También vamos a absolver la consulta del señor Mahony Vázquez, ¿no? Que nos está acompañando también el día de hoy. Buenos días. Una consulta referente a predios rurales. Aquellos usuarios que tienen títulos emitidos por la reforma agraria, hay muchos que no se encuentran registrados. A fin de encontrar soluciones, debería cotejarse dichos títulos con la base gráfica del Ministerio de Agricultura y SUNAR a fin de no vulnerar derechos, o hay algún avance sobre el tema. A ver, con respecto a los predios de características rurales y que en algún momento se hicieron los respectivos inventarios catastrales, si no llegaron al sistema registral fueron por problemas, me imagino, de índole más administrativo que técnico. Pero si existen estos inventarios, quienes actualmente están a cargo del saneamiento físico legal de los predios rurales son los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Tienen una área descentralizada del Ministerio de Agricultura especializada en esta línea temática. Entonces son ellos los que mediante procesos anuales de oficio establecen una zona territorial para ir saneando todos aquellos problemas de inscripción de los predios que necesitan incorporarse al sistema registral. Ahora, esto es un trabajo de oficio, programa su plan de acción anual, ese gobierno regional para determinadas zonas, pero también ya salió la norma en la cual existe el pedido de parte de las personas. Pero recuerden, cuando es el programa anual, el costo lo asume el Estado a través del gobierno regional. Pero cuando es el pedido de parte, el interesado tiene que asumir los costos. Pero a donde tiene que recurrir es al gobierno regional. Recuerden, el gobierno regional, si tiene una adecuada cartografía y se la puede alcanzar al sistema registral, bien. Como les digo, esta norma es actual y las cartografías antiguas son buenas para la historia, son buenas para ver cómo era, pero lo que se necesita son cartografías actuales. Muy interesante la pregunta del señor Mahony Vázquez, porque definitivamente la reforma agraria, pues hasta el día de hoy, ya han pasado muchos años, prácticamente casi 50 años de que se llevó a cabo la reforma agraria, y aún todavía subsiste este tipo digamos, de contingencias que nos dejó, ¿no? A los que nos han acompañado en la transmisión en vivo el día de hoy, les hacemos saber que la destacada ingeniera Gladys Rojas también está dictando los cursos de diplomado especializado y saneamiento físico legal de predios rurales y estatales. Y empezamos el 15 de agosto. Así que
las personas que quisieran matricularse, bueno, ustedes ya saben quiénes son los ponentes, son profesionales muy destacados en el tema. También estamos dando, como yo bien les indiqué en el programa Previo Seguro, que vamos a dar a las personas que han llegado en estos momentos y nos escuchan, un 20% de descuento, ¿sí? 20% de descuento en el curso de declaratoria de fábrica para todas las personas que en estos momentos nos dan un like y comparten también esta transmisión o también las publicaciones de Indesa, ¿no? Porque es preocupación de nosotros, ¿no? No solo poder dar una orientación, una instrucción que sea estrictamente teórica, sino que también contamos con el apoyo y el aval de los profesionales que en este momento nos están brindando también su experiencia técnica sobre los casos que se ven en el tema del saneamiento legal. Es importante, es importante destacar la labor que tiene la ingeniera como investigadora, como docente y sobre todo la facilidad que tiene para poder desarrollar los casos prácticos, ¿sí? En la próxima entrevista que vamos a hacer en este programa Previo Seguro, lo vamos a hacer a la doctora Mary Ramírez, abogada sanmarquina, especialista en saneamiento físico legal de predios estatales y funcionaria de la SBN. Nosotros, por nuestra parte, estamos agradecidos por haber compartido sus conocimientos, de verdad, ingeniera, estamos nosotros, ingeniera Gladys Rojas, estamos muy contentos con que nos haya brindado un espacio, una hora de su sábado, que de repente usted pudiera haber hecho otras actividades. Sin embargo, por las veces que venía a tratar con usted, a mí me parece una profesional de verdad, y personalmente se lo digo con mucha vocación. Yo le agradezco por su tiempo, por su espacio, por la dedicación, ¿no? Por todo lo que nos está brindando, y también en las redes la gente nos está indicando sobre la satisfacción también de la entrevista que le hemos hecho a ustedes. Están muy agradecidos, y sobre todo también están realizando lo que son sus likes, que eso a nosotros nos fomenta y nos da aliento para continuar y seguir adelante con esto. No sé si de repente usted quisiera despedirse, quisiera decir unas últimas palabras, ¿sí? Bueno, en todo caso, mis últimas palabras van para todas aquellas personas que están relacionadas o tienen que ver con el tema de la gestión del territorio, a tratar de hacer buenos trabajos. Es cierto que no es fácil, es bastante complicado, pero si entre los presentes hay personas que tienen decisiones a nivel local o regional, pues consideren que la base de datos territorial es completamente necesaria si queremos tener una información segura y sobre todo solucionar los problemas sociales y territoriales que tanto nos afecta a nivel país y traba muchos proyectos. Gracias a todos. Gracias del mismo modo. Sí, conmigo será hasta la próxima semana, y que tengan un bonito fin de semana y un feliz sábado. Gracias, hasta luego. A la vista.